Continuamos, amigos, en esta conversación con Gerardo Blay, alcalde del municipio de Baruta. Recuerden seguirnos en Twitter, @CoolChannelTV, para estar enterados de los nuevos programas y de todas las noticias que transmitimos a través del canal. Gerardo, abordando un tema más nacional, ¿no? Ahora en el contexto de las instituciones. Vimos una situación de duda con estas últimas migraciones del CNE. Vemos la situación de Simonovic, que aparentemente está represado, el informe médico, y el tiempo va descubriendo todas las cosas. Se ve una gran deficiencia institucional. Pareciera que las instituciones no tienen una capacidad de respuesta a los reclamos de los ciudadanos, a los reclamos de los abogados, a los reclamos que se hacen en tribunales, en fiscalía. Parece que se da una premura cuando un sector va a esa institución, pero cuando va el otro sector no es la misma premura. Hay una situación institucional, según tu percepción como jurista, y si tú tuvieses la potestad de brindar una primera solución, ¿cuál sería en ese campo de la institucionalidad venezolana? Fíjate, Enrique, yo creo que alguna vez hablamos de este tema y yo mantengo exactamente la misma convicción que he tenido durante los últimos años. Tenemos una constitución que no ha nacido, que no han dejado nacer. Entonces toda la institucionalidad que está allí y que ellos se mofan o se enorgullecen en mostrar, más bien nos enseñan ese librito azul y dicen aquí está dentro de la constitución todo y fuera de ella nada, es falso. Tú no tienes poderes autónomos e independientes que ejerzan sus competencias conforme dice la constitución. Tú tienes poderes plegados a un partido político y a una forma de hacer política. Por lo tanto, esas instituciones no sirven a todos los ciudadanos y lo peor es que tampoco sirven ni siquiera a los ciudadanos que creen en esa revolución. Sirven solamente a los enchufados, a las camarillas más altas de dirigentes de esa parcialidad del país. ¿Por qué no sirve a todos los ciudadanos por igual? Uno, piense a alguien si le matan a un niño en cualquier barrio o urbanización. Piense a alguien si le secuestran a un familiar. ¿Qué hace? ¿A dónde va? Esa señora que le matan el hijo y tiene que ir a recoger su cadáver a la morgue, o ese señor, ¿a dónde va a pedir justicia? Cada vez que yo veo esos reportajes de televisión, esa señora en la puerta de la morgue, que no está en Baruta, pero casi está, porque estamos a 3 cuadras de nuestro límite. Esa gente que está ahí clamando justicia, uno sabe, y esa propia gente sabe que nunca van a tener justicia. Entonces un Estado que te consagra la impunidad y que se utiliza además para perseguir políticamente a quien tenga el gusto, la revolución de ser perseguido, entonces es un Estado que no funciona. Tenemos una institucionalidad cooptada, parcializada, partidizada e inexistente para los fines que tiene la Constitución sobre ella. Tú no puedes entonces pedirle a la Asamblea y su mayoría parlamentaria que tienen ellos allí que haga una cosa distinta a lo que hacen. Tú no puedes pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que haga algo distinto a lo que hace. Tú no puedes pedirle al CNE que haga algo distinto a lo que hace porque no nacieron como dice la Constitución, que tenían que nacer. Ahí no tienes magistrados independientes, sino magistrados que le den el favor a una parcialidad política. Ahí no tienes rectores independientes, sino rectores que le den el favor a una parcialidad política. Ahí no tienes un poder judicial independiente, ni jueces autónomos, sino jueces que le den el favor de su nombramiento a una parcialidad política y que además no les dan estabilidad, sino que los raspan si a alguien le da la gana de raspar. Y ahora, ¿podemos sobrevivir 6 años a esperar? Porque lo que nos comentas pareciera que si todos estos voceros, funcionarios, magistrados le deben esa situación a una parcialidad política y empeñan su magisterio a esa parcialidad, pareciera entonces que aquí tiene que haber un cambio. Como los diputados también. Y los diputados la también. La mayoría chavista nunca hubiera llegado a ser diputado si no se hubiera montado en el trampolín o en ese... Porque no tenían los votos en la calle. El padre Ugalde, no es por ellos. Hace porque como Chávez les dio sus votos. Claro, y hace como 2 semanas el padre Ugalde lo dijo.
no hay una vocación de lo público, no hay una vocación de lo que estábamos comentando en el otro segmento, de respetar un acuerdo, una unidad, o de decir... O a un diputado de irle a rendir cuentas a su estado, donde lo eligieron. No, le rinde cuentas a su partido. Entonces no le rinde cuentas a sus electores. Entonces fíjate, yo preguntaba si esto aguanta 6 años. Depende de una sola cosa. Yo aprendí en política que todo al final depende de un factor que los socialistas desprecian, los comunistas más y los capitalistas aman, de cómo marcha la economía. La política va a depender siempre de cómo marche la economía. Y la economía está marchando muy mal. Yo no soy economista, como bien sabes, yo soy abogado, sí, pero he aprendido que las grandes revoluciones se han dado por las crisis económicas o las grandes estabilidades por las estabilidades económicas. Si un pueblo tiene crecimiento económico, tiene empleo, tiene seguridad, por tanto, tiene además seguridad familiar en el sentido de alimentaria, de educación, de salud, para todo su círculo, padre y una madre de familia, ese pueblo está estable y la política está estable. Si un pueblo no tiene nada de eso y cada día lo tiene peor y a la mamá no le alcanzan los reales para hacer mercado, y si se le enferma un hijo no anda brincando de un hospital a otro a ver quién se lo atiende o quién tiene los insumos para atendérselo, o no tiene cómo darle una educación de calidad y sabe que en el liceo, que depende del gobierno nacional, faltan los profesores y lo gradúan sin aprender, y por menos instruida que sea una mamá, quiere que su hijo aprenda cuando lo manda para el liceo porque está haciendo un gran sacrificio por mandarlo, para mandarle la meriendita, etc. Todo eso no existe. Y ahora, cada vez va a existir menos. Puedo inferir, Gerardo, que si esta economía sigue como está, que está muy complicada, habría posibilidades de un referéndum revocatorio a mitad de mandato. Si este ambiente de tanta escasez, de tanta inflación, de tanta corrupción, se mantiene en la percepción del venezolano, habría posibilidades de ir entonces a una evaluación a mitad del ejercicio y decir, señores, no estamos recibiendo lo que deberíamos recibir siendo un estado petrolero y siendo una nación que tiene un recurso natural que debería darle un primer pulmón económico. Yo, en primer lugar, parto por lo final de tu respuesta. Ese pulmón económico es importante, pero yo me niego a que como venezolano me digan siempre que como el país es rico yo tengo derecho a todo. Tengo derecho a tener lo mínimo para poder desarrollarme y trabajar como un burro para tener todo. Claro. Que son dos cosas muy distintas. Que el mensaje de la revolución es usted tiene derecho a todo sin trabajar. No. Hay que formarse y hay que trabajar para obtener lo que uno quiere tener. Eso en cualquier parte del mundo civilizado. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención son las salidas constitucionales, y tú te referías a una de ellas, que es el referendo revocatorio. El referendo revocatorio de mandato tiene que pasar más de la mitad del periodo presidencial para que pueda solicitarse, hay que buscar firmas, quién va a firmar. Queda registrada la persona. Porque igualmente la Asamblea Constituyente también tiene que ir a buscar firmas por iniciativa popular. Es decir, tenemos varios antecedentes que a los ciudadanos, y en un país donde cada vez tienes menos medios para expresarte, y gracias a Dios existe el internet para que exista Cool Channel Televisión y muchos más que podamos tener forma de comunicarnos, pero cada vez menos modo de expresarnos. Yo quiero saber, y están viendo que eso está pasando con los medios, quiero saber cuántos ciudadanos de verdad, de los millones que se necesitan, van a firmar. Yo creo que la protesta va a venir incluso del lado de las filas de ellos, como te dije. Y eso ojalá derive en salidas más o menos racionales para el país, más o menos constitucionales e institucionales. Hay veces en que los países pues le piden a un presidente, váyase, renuncie, su institucionalidad actúa. Aquí actuó la Corte Suprema de Justicia cuando había una crisis política y económica, pero primero fue económica, después fue política, por Carlos Andrés Pérez, y la Corte le dijo, usted se va, y los partidos políticos se pusieron de acuerdo para buscar una salida institucional dentro de la Constitución, porque que yo creo que era un juicio absolutamente anulable, pero en todo caso fue una salida política que buscó la institucionalidad a través de un mecanismo jurídico para producir la salida. Yo estoy viendo que si esto sigue así y no se rectifica
el país en política económica y que se sigue manteniendo un discurso donde usted tiene derecho a que tenga la casa gratis y yo se la financio cuando no tienes cómo financiarlo. Y usted tiene derecho a comer gratis y yo se lo pago aunque usted no tenga cómo pagárselo. Y esa teta se acabó. Las vacas gordas se las comieron. Sí, ya no puede ser. Y se las robaron. Sí. Entonces ya estamos en vacas flacas. Y si no se dan cuenta que en las vacas flacas la política tiene que hacerse de otra manera, entonces va a explotarles el país en la cara. Y eso es lo que yo le tengo miedo. Le tengo miedo no a la explosión, sino a lo que viene después de una explosión. Y a quienes vengan, además, tratando de colarse en el río revuelto en la oportunidad, para pescar y que venga una cachucha y que todos aquí estemos pisados por una bota militar. Entonces, cuidado. Mucho cuidado. Gracias, Gerardo. Amigos, ya regresamos en esta entrevista con el alcalde de Baruta, Gerardo Durán. Gracias.